Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a una edición más de Agility Talks del departamento desde la parte de Customer Engagement. Como sabéis, son unas charlas que hacemos desde Agility, desde diferentes departamentos, diferentes plataformas, diferentes soluciones, y desde la parte de Customer Engagement, que es la parte de Agility a la cual nos dedicamos a toda la parte de generar negocio, conocimiento a través del conocimiento de la data del cliente, digitalizar la experiencia de los usuarios en la tienda, en los canales digitales, etcétera. Normalmente hemos hecho varias ediciones ya, hemos hablado del Zero Party Data, First Party Data, hemos hablado de las bondades del CDP, hemos hablado incluso a finales de año de las tendencias de negocio, de marketing para este año 2022 que entra, un poco generalidades, pero siempre está un poco, es interesante estar sondeando, viendo qué está pasando dentro del mercado, nosotros como marketers o como gente de negocio. Y en la edición de hoy vamos a hablar de Digital Experience. Digital Experience es una forma que tendremos desde Agility de cómo podemos hacer desarrollos y soluciones relevantes para mejorar y tener una experiencia sólida del usuario y segura a través de diferentes canales digitales, como pueden ser webs, como pueden ser apps. Y básicamente lo hemos estructurado en tres partes muy sencillitas. Una que es un poco de benchmark, un poco de contexto, aunque siempre todas las presentaciones empiezan por ahí y muchas veces hay muchos lugares comunes, pero está bien un poco recordar qué es lo que ha pasado en estos, sobre todo en los últimos 18 meses, ¿no? Que han sido, no sé cómo calificarlos, si apasionantes o estresantes a nivel de mundo digital y digitalización de negocios. Luego, qué es el concepto de Digital Experience, cómo se conoce en el mercado y cómo lo aplicamos nosotros desde Agility. Y luego una evolución de las plataformas o de diferentes tipos de soluciones a las cuales podemos aplicar esta tendencia. Entonces, vamos a esperar un 30 segunditos para que se incorpore algo más de asistentes y empezamos. Aquí es la agenda que os he comentado de palabra. Fenomenal, pues vamos a empezar, como se ve, la primera parte de contexto. Nos gusta decir un poco que en los últimos movimientos de mercado decimos que se ha vuelto un poco a los básicos en muchas cosas, a pesar de que estamos en el mundo digital y en el mundo de la transformación digital. Y un lugar común que siempre ha sido en el mundo del marketing y el negocio, que es el cliente en el centro y que ha sido siempre como un aspiracional y un deseo de las marcas a la hora de hacerlo, al final, pues las acciones digitales o las demandas digitales de los usuarios, mejor dicho, al final lo que está haciendo es como una democratización en el cual el usuario cada vez tiene más poder y demanda más cosas, y al final ese tipo de cosas o ese tipo de expectativas que tienen los usuarios para las marcas o desde las marcas pasan mucho por la parte del mundo digital que conocemos perfectamente. Son como 4 o 5 grandes insights que estamos detectando en el mercado. La parte de hiperpersonalización, que nos aplica tanto a lo que es el mundo de Digital Experience, que estamos hablando hoy, como a la parte de todas las iniciativas que hacemos en Agility desde el mundo del Advanced Analytics, del CDP, de conocimiento del cliente. Estamos hablando que el 63% de los millennials, que es un público, lógicamente, por edad y por actividad digital, muy con este tipo de iniciativas, aunque luego hablaremos de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Ellos están dispuestos, incluso un 63% de ellos dicen que están dispuestos a intercambiar sus datos personales a cambio de cosas que les den las marcas. Es decir, ya están un poco acostumbrados a ese trade-off entre mis datos y dame cosas relevantes. Experiencia en tiempo real y ultraconveniencia. Esto pues, siempre digo la misma frase cuando hablamos con los clientes. Al final es que la gente está acostumbrada a estándares de digitalización muy elevados porque todos los días se relacionan con players como Amazon, como Google, como Apple, con lo cual ese estándar que ellos tienen o esa experiencia de usuario que tienen en esas interacciones con esos grandes ecosistemas digitales, pues lo esperan a otro nivel o a otra escala o la misma,
en nuestras marcas o en las iniciativas que pongamos en marcha. Es decir, ya no está el tema de abrir un canal de Twitter y lo abro a ver qué pasa, sino necesito que me contestes. Te he lanzado dónde está mi pedido, pedimos una pizza y queremos saber en tiempo real dónde está y vemos al motorista de Globo cómo se va acercando. Entonces, ese tipo de experiencias ya la gente la da por comotizadas, por decir una manera. Ya piden experiencias de vanguardia, aunque cada vez, lógicamente, es un poquito más difícil sorprender a la gente. Hay iniciativas, como sabéis y seguramente habéis escuchado, como el mundo del metaverso y realidades aumentadas, y es un poco más patentes a nivel, digamos, de consumidor, pero sí que es cierto que se están viendo iniciativas que no solamente son experienciales, que también, sino que también aportan data. Al final, igual que tenemos un mundo de SEM y un mundo de SEO en canales digitales tradicionales, en este tipo de canales innovadores, por decirlo de una manera, también aplica mucho. También el nuevo consumidor se mueve mucho en el mundo de la comunidad y la conexión. Al final, los líderes de opinión, los famosos influencers, etcétera, son muy importantes en las decisiones de compra, y con todo lo que ha pasado y con todo lo que está pasando a nivel ecológico, huella de carbono, etcétera, pues los consumidores esperan de las marcas también que la digitalización tenga un impacto positivo sobre lo que es nuestro sistema, nuestra ecología, nuestro sistema, el mundo que nos rodea, por decirlo de alguna manera. ¿Qué esperan los clientes? Los clientes, al final, en el famoso funnel que tenemos casi siempre en cada marca, en la atracción, cómo comprar, cómo nos compran, cómo hacemos el delivery de ese producto, ese servicio que estamos haciendo y cómo los podemos fidelizar, al final quedarnos con 4 grandes ideas. Al final el cambio en el consumo de contenidos, que cada vez, lógicamente, es cada vez más digital. Falta de tiempo, la gente quiere como ponemos ahí, que sean cautivadas en segundos y que enseguida le cuentes lo que quieren y que sea información relevante. Hay un aumento masivo del consumo a través de canales digitales de todo este tipo de información, estamos bombardeados constantemente y ya la gente no habla de omnicanalidad ni siquiera, es decir, al final la gente, ellos quieren que la marca se relacione con ellos y no les es relevante si es o cuando enciendes el descodificador de Movistar o con el móvil o con la web, al final a ellos les da igual, se quieren sentir, como ponemos ahí, una experiencia de compra muy conveniente, que esté con mucho engagement con la marca y que ellos puedan tener un modelo flexible y sean un poco decisores de cómo va a ser esa transacción con ellos. El boom de, como decimos, inmediatez, en servicios en remoto, que la marca directamente dé esa conveniencia de experiencia de uso también en la entrega, y al final la fidelización es estar en la mente del consumidor. Yo siempre digo que Apple es uno de los programas de fidelización más potentes que tienen, y simplemente es por estar y por lo que transmite como marca, y unos back to basics a lo conocido. No todos siempre vamos a hablar de consumidores nativos digitales, que son, digamos, los que son más los que van a estar siempre más relacionados con las compañías a través de estos canales, gente que ha nacido a partir del año 90, que son consumidores y además productores de contenido, que prefieren imágenes a texto, que están muy acostumbrados a hacer muchísimas cosas a la vez, han nacido un poco en el mundo digital y están más acostumbrados porque lo han mamado, perdóname la expresión. En cambio, tenemos la figura de los inmigrantes digitales, que es, por ejemplo, yo todavía no he llegado, pero vamos, ahí estamos. Gente ha nacido antes del año 90 y, lógicamente, su forma de comunicarse, su forma de utilizar los canales digitales es una manera más tradicional. Es como si hubiéramos pasado de la máquina de escribir al ordenador, pero tenemos un poco las bases o los hábitos de cómo estábamos interactuando hasta ahora. También, aparte de conocer al cliente, pues hay una serie de retos de negocio que, bueno, como sabemos, ahora hay un nuevo paradigma. Al final siempre estamos ya cansados y mejor olvidarlo de la pandemia, pero al final no podemos negar que ha supuesto un antes y un después. Ya había retos antes en el mercado, retos de vender más, retos de ser más eficientes a nivel de operación, tendencias o intentar implementar los sistemas omnicanales o tener diferentes canales de relación con los clientes, explotar el mundo de la data. Entonces, eso ya existía antes de este boom de la digitalización, por decirlo de la manera, de estos 24 meses, por poner un marco temporal. Pero además, con la nueva normalidad, pues como comentamos, ¿no? Hay un nuevo consumidor, hay unas nuevas tecnologías, hay este nuevo ecosistema de nuevas tecnologías y nuevos tipos de consumidor nos genera
nuevas formas o nuevas necesidades, mejor dicho, de cómo optimizar los ingresos y ser más eficientes en costes. Y también no solamente las marcas o las empresas trabajamos en lo que es el tema de cómo vender más, sino también en cómo me relaciono con mis empleados. O sea, al final también ese modelo ha cambiado muchísimo. Todo esto da lugar a que muchas veces decimos las marcas, ¿cómo podemos medir? O sea, cuando decimos tenemos que digitalizarnos siempre es un poco como es algo, me encantaría, no sé cómo hacerlo, pero esto me da resultados. Entonces, bueno, siempre nos gusta decir que las marcas maduras digitalmente siempre tienen resultados de negocio tangibles. Y es así, de hecho hay diferentes estudios, tenemos muchos casos de uso dentro de la compañía cuando implementamos iniciativas de CDP, por ejemplo, cómo se incrementa el ROI de sus acciones en un 20 y pico %. Es decir, al final de todo esto no sirve de nada si no tiene un impacto en negocio, y hay estudios como este que ponemos aquí de Boston Consulting en el cual las marcas que estaban a un nivel maduro digital bajo no aumentaron su cuota de mercado en un 85%. En cambio, las que sí estaban maduras digitalmente, pues podían subir o subieron su cifra de negocio el 60% de días lo hicieron así. Entonces, bueno, pues tenemos un contexto, como decimos, de un nuevo consumidor, unos nuevos retos de mercados, unas empresas, unas compañías que al final tienen que enfrentarse a retos de cómo crecer más el negocio, cómo ser más eficientes, el mundo de la conectividad 5.G, experiencias relevantes que hemos visto ahora. Entonces, bueno, ¿todo esto en qué redunda? Pues en cómo es la experiencia digital de nuestros consumidores o nuestros consumidores o clientes internos y externos. Podemos tener siempre, como veremos luego, un enfoque de cliente o un enfoque de compañía. Y bueno, al final, como decimos, hay unas nuevas normas de relación. Al final, el 80% de los consumidores a los que se les ha preguntado dicen que están más dispuestos a hacer más negocios si os ofrecemos experiencias personalizadas. El 64% de los consumidores esperan, como decíamos antes, que se interactúen con ellos en tiempo real, y el e-commerce y el crecimiento de la inversión en mercados digitales se va a disparar. Como ponemos ahí, se prevé 1,3 trillones de dólares para el tema del metaverso, que veremos si es la próxima burbuja o no, pero hay muchas esperanzas a nivel de digitalización en ese canal. Pero en inmediato hay estudios que hemos estado viendo, que estamos hablando de que en 2022 todas las empresas a nivel mundial se van a gastar cerca de 2 billones de dólares en estas iniciativas digitales, y las empresas, pues como decíamos antes, la que afrontan o son maduras digitalmente aumentan sus beneficios en un 26% aproximadamente. Es un estudio que podemos compartir con vosotros. ¿Qué es el concepto de Digital Experience? Siempre es malo poner una definición, ¿no? Pero por acotar un poco el campo de juego, estamos hablando que es una parte de la tecnología que ponemos en marcha en las compañías que va más allá de la simple digitalización de procesos. No estamos hablando de pasar del extracto bancario o la factura sin papel a una web, que en esencia sí, pero es algo más allá, con el objeto de crear no solo nuevos servicios, sino también incluso nuevos modelos de negocio con los clientes, y se basan sobre todo en la conectividad y en los entornos digitales que vamos a poner alrededor de ella. Al final, el impacto del 5G y el Internet de las cosas y el Internet Everywhere, pues nos da nuestra forma de relacionarnos con las compañías como consumidores cambian. Componentes clave, evidentemente, se basan en tecnologías digitales y tiene que proporcionar algún tipo de interacción entre un usuario y una organización, que también puede ser, por ejemplo, organismos públicos. Estamos hablando de una experiencia digital con la agencia tributaria, pues por suerte o por desgracia, cuando presentamos la declaración de la renta, pues cómo facilita el proceso, cómo nos calcula el borrador, etcétera. Todo eso también es perdóname lo espartano del ejemplo, también es una experiencia digital, y no solamente con una empresa, sino en nuestro día a día como ciudadanos y con un ente público. Al final, todos estos activos digitales proporcionan experiencias y es importante que sean fáciles de usar y que el cliente además les aporte valor. Hace poco hemos visto el famoso ejemplo del jubilado que demandó a los bancos porque los cajeros no los encontraba usable y no la atendían. Entonces, es un ejemplo de, oye, mira, esta experiencia digital de un cliente con mi entidad bancaria evidentemente no es ejemplar. Por entrar un poco en un contexto un poco más conceptual, pero básicamente sí que muchas veces cuando hablamos de experiencia digital nos solemos quedar y es normal porque al final cuando no estás un poco en el mercado especialista, la experiencia digital siempre nos quedamos un poco en el concepto de cómo es la experiencia de un cliente con un activo digital.
pero realmente nosotros en nuestro enfoque estratégico hablamos de lo que es la experiencia del cliente digital, que es la suma y cómo optimizamos todo el conjunto de experiencias digitales por diferentes canales que el cliente tiene. Es decir, al final lo que buscamos es una experiencia holística y global, y no solamente que una web sea bonita y usable, sino porque al final si yo entro por una aplicación móvil y hago el típico single login para que me personalicen los contenidos, etcétera, todo eso tiene que estar sustentado y tener una experiencia sólida a lo largo de todos los canales digitales de la organización. El camino hasta ahora, pues el camino hasta ahora, desde las empresas que comentamos, que pueden ser las empresas que llamamos Future Ready, las empresas que están en un nivel de transformación digital más alto, el camino siempre ha sido, la gente ha empezado a decir, yo tengo que abrir mi compañía de internet, tengo que abrir contenidos, info, tengo que, digamos, darme a conocer, cambio el conocimiento analógico, por decirlo de alguna manera, por el conocimiento digital. Luego las organizaciones dan un paso natural más allá, que es el cómo puedo atender a mis clientes en un entorno digital, consultas de incidencias, ayudas al contact center o crear una especie de soporte y ayuda digital a través de un VIR, por ejemplo, o a lo mejor o personalizando en la web, los típicos chatbots que ya conocéis seguro, Zendesk, etcétera, que al final son call centers que hay una persona detrás que te están atendiendo, y el mundo de la transacción, es decir, quiero vender a través de internet. Es un poco, digamos, donde estamos un poco todos o todo el mundo va. Entonces, al final es un camino que va desde el contenido hasta la relación con el cliente. La mayor relación que puedes tener con un cliente es que cualquier tipo de necesidad que pueda tener contigo la soluciona a través de unos activos o unas plataformas de experiencia digital. Muchos diréis, esto no es nuevo, ¿no? Esto al final, pues como ponemos ahí, llevamos muchos años, venimos del camino que hemos descrito hasta ahora, hay mucha gente que se ha gastado muchísimo dinero en digitalización, pero al final el problema siempre ha radicado en que muchas veces se han hecho iniciativas dispersas que no tienen un ecosistema integrado y la experiencia no es sólida. A veces es muy intensivo de gestionar por los key users de este tipo de proyectos, que básicamente son negocio, que son los que se ocupan de comunicar cosas, crear promociones, crear contenidos, etcétera, y también IT, que sufren un poco las necesidades o las cosas que se nos ocurren a la gente de marketing para ponerlo en marcha y decir, pues tienes que comprar este servidor, tienes que hacer este tipo de plataforma, este tipo de desarrollo, si cuesta, etcétera. Son integraciones a veces tecnológicas complejas, si no hablamos de una web no, pero si hablamos ya de montar más cosas que sean sólidas, pues a veces es intensivo en desarrollo. Y a veces se corre el riesgo por este tipo de trabajo, tipo de enfoque de proyecto, de que no sea un contexto personalizado y la experiencia no sea consistente. ¿Cuál es la solución a todo esto? La solución a todo esto es lo que llamamos nosotros, o lo que se conoce en el mercado al final también, una Digital Experience Platform. Es decir, es una plataforma que nos va a ayudar a hacer este camino. Al final, lo que también un mensaje y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esto no es nuevo, cualquiera puede crear cualquiera entre comillas puede crear un sitio web, una app, pero al final esto no va de hacer una web o una app o un UX UI para tu kiosco digital, etcétera. Esto va de crear una experiencia que primero sea usable, que es un poco lo que hablamos antes de la experiencia digital, pero cuando nos metemos en la experiencia del cliente digital, que sea sólida, es fundamental. Hay procesos críticos, estamos hablando de, por ejemplo, una aseguradora que te descargas la póliza, un banco que te estás contratando un producto financiero, estás presentando tu declaración de la renta, entonces ahí ya estamos hablando de algo más, hay datos sensibles y hay transacciones, digamos, en que te juegas dinero, te juegas bastante, más allá de comprar o como en un e-commerce, y al final esto, como decimos ahí, es otra historia, ¿no? El enfoque tradicional siempre ha sido como grande, o sea, hablamos de plataformas porque al final en histórico, incluso grandes marcas, el enfoque tradicional siempre ha sido hacer grandes desarrollos. Ponemos ahí el ejemplo, he tapado la consultora que lo hizo en su día, pero bueno, en este caso seguramente lo conocéis, de Hertz, que invirtió $40 millones en su web para reservar, alquilar coches, etcétera, y se gastó $40 millones y tuvo que cortar el proyecto y no tenía ni web ni dinero, con lo cual al final este tipo de desarrollos pues corres estos tipos de riesgos de empezar y no saber nunca dónde acabas. El concepto de una Digital Experience Platform pues es una evolución natural, es de ir de un producto, digamos,
desarrollo o inversión, digamos, desde cero, por decirlo de una manera, a una plataforma sólida que no por ello te va a dejar de tener tu propia experiencia a nivel de marca o a nivel de proyecto personalizado. Es una plataforma que se puede personalizar, se puede parametrizar a nivel de diseño, a nivel tecnológico, también en función del stack tecnológico que se tenga previamente la compañía. Hay empresas que no tienen nada, hay empresas que tienen algo, hay empresas que ya tienen de todo y a lo mejor hay que eficientarlo o migrarlo. Es un poco también nuestro día a día en los proyectos. Y estas plataformas se clasifican un poco desde dónde vienen, ¿no? De si vienen, hay algunas que vienen y heredan muchas componentes del mundo del CMS, de gestión de contenidos puros y duros. Hay otras plataformas que vienen desde el mundo del e-commerce, un poco como poníamos antes, ¿no? El viaje que suelen hacer las compañías a la hora de digitalizarse. Y luego ya las dos plataformas que suelen ser más robustas y que dan mejor experiencia de integración y valor añadido a los diferentes stakeholders de la compañía son las que vienen desde un CDP, es decir, una empresa que ya no tiene la data en silos, que está todo optimizado, que no tienes un data lake, un CRM y un RP, sino que tienes un sistema de datos integrado que te permite personalizar la experiencia y hacer muchísimas cosas más. Y las plataformas que vienen desde portales, que es digamos, casi siempre, o por no decir siempre, es de donde nuestra plataforma nace y se propone, se basa en una tecnología de portal. ¿Qué aporta? Como os decía antes, el valor añadido fundamental es los datos de cliente, las transacciones son críticas y se manejan de forma segura. Y además tienen un sistema muy robusto y muy potente de personalización de la experiencia porque tiene, aparte de lo que es la gestión de contenidos, la publicación de los activos digitales, etcétera, tiene un fuerte componente primero de analítica y otro de automations, del típico de yo voy a una web, soy una cookie, te mando un impacto, etcétera, todo este tipo de historias, o bien lo haces desde CDP si ya lo tienes, o bien desde esta plataforma que nosotros también lo tenemos un poco on demand y lo podemos integrar. Las plataformas al final lo que queremos es resolver el gran problema que hablamos al principio, ¿no? El cliente en el centro y estar realmente orientados al cliente. Al final sabemos que los canales digitales es nuestra forma fundamental o principal de dirigirnos a los usuarios, con lo cual es muy relevante que sean sólidas y que tengan una buena experiencia. Los clientes esperan una gran estándar de experiencia de usuario, como hacemos ahí, Google, etcétera. Las redes sociales en particular proporciona a las empresas formas no estructuradas, es decir, al final las redes sociales, muchas compañías abren canales de redes sociales, pero al final está bien para darte visibilidad, pero no para darte la misma experiencia que te puede dar una plataforma a la hora de personalizar contenidos y dar respuesta. Entonces, básicamente, lo que queremos resolver es ser relevantes y conocer al cliente a través de una plataforma digital. Como nuestro enfoque de plataforma, nosotros, como decíamos antes, es una plataforma que ya está creada, que es una tecnología concreta que es de una compañía multinacional que se llama HCL y lo que queremos es, como decimos ahí, desarrollar y entregar experiencias de usuario excelentes y que garantice que las transacciones digitales críticas de negocio no corran peligro y se pongan en marcha de manera correcta. ¿Qué fortalezas tiene? Que es multicanal, multinivel, al final incluso te puedes crear un sistema de portales, por la típico caso asegurador, de la aseguradora, en el cual el broker ve una cosa, la aseguradora ve otra, etcétera. Es B2B o B2C, es decir, lo podemos hacer para cualquier tipo de canal o de canal comercial. Actúa en todas las etapas de relación, desde lo que es aterrizo en un activo digital, lo maduro, hago el nurturing, le automatizo, le conecto, etcétera. Todo ese tipo de journeys o de palancas están activadas, por decirlo de manera, nada más salir de la caja y son capaces de gestionar grandes sistemas de información y de integrarse de manera sin fricción con stacks tecnológicos previos, son muy flexibles. Y como decimos, hay seguridad y confianza. Este es un poco no entramos en ello, pero son los diferentes módulos que tiene, por ejemplo, la plataforma que manejamos nosotros a nivel de marketing. Tiene muchas más, pero bueno, al final es un poco como lo montamos y cuál es el mosaico. Como decimos, no solamente pensemos en consumidores y también incluso en empleados y en acciones B2B, B2C y casos de uso en los cuales lo aplicamos. Desde lo que es el e-commerce, también tiene un módulo, esta plataforma tiene un módulo de e-commerce por si un cliente quiere el e-commerce también de tenerlo integrado dentro del ecosistema, fundamentalmente de banca, autoservicio, lo que es autoservicio, pues la típica telco de me cambio de paquete de televisión o me cambio de lo que tengo contratado, etcétera, portales de socios, portales de empleados, portales multiservicios, todo tipo de iniciativas de aplicaciones móviles o de desktop, porque esta plataforma además tiene un sistema que incluso te permite tener
de manera casi que parece magia, no solamente una web, sino también una aplicación móvil que incluso no hace falta que la subas al store para que te la prueben, sino que directamente el mismo desarrollo te sirve para tener una aplicación totalmente compatible en tu dispositivo móvil. Igual que decíamos antes, ¿no? Al final este tipo de acciones las medimos, tenemos ahí ejemplos de efectos beneficiosos a nivel de ahorro de costes, a nivel de aumento de facturación, a nivel de vinculación, a nivel de incremento de inscripciones en programas de loyalty. Esos son datos reales de nuestras plataformas. Hablamos de un 16 millones tenemos un cliente de una organización tipo Hacienda que aumentó su uso en unos 16 millones de usuarios. En un programa de loyalty de un cliente de banco se aumentó un 24%. Ese tipo de iniciativas al final también tenemos KPIs y los compartimos con los stakeholders de los proyectos. Tiene un impacto real en la cuenta de resultados, como decimos ahí. ¿Qué me aporta? Aquí es un poco ¿qué me aporta? Pues te ayudamos a vender más, a ser más eficiente en tus procesos críticos, aumentar el engagement con el usuario por la relevancia, por la personalización del mensaje, etcétera. Y a nivel tecnológico, que al final siempre también hay que pensar en la gente de tecnología, pues proporciona unas integraciones sin fricción y unos despliegues mucho más rápidos que no como, por ejemplo, el proyecto que vimos antes de Hertz, ¿no? Que fueron meses y meses y al final no se tiene nada. Intentamos, pues eso, para un tío o alguien de negocio en su día a día, en su sistema de gestión de contenidos, al ser una única plataforma, aumenta la productividad un 64%. Hay un sistema que te permite publicar en diferentes activos a la vez. Todo está medido y tagueado y tanto con canales, tanto con software propio como con software que se puede integrar o hacer compatible con otras soluciones del mercado, incluso con nuestro CDP. Y a nivel tecnológico, pues un 70% en rapidez de desarrollo versus desarrollos propios, integraciones y fricción, como decíamos antes, y compatibilidad, pues un poco la que queramos o más, ¿no? Entonces, nuestro enfoque, como os decía, es una empresa, una plataforma que es de una compañía que se llama HCL, que compró hace como cuestión de unos 18 meses toda la tecnología de software de IBM. Entonces, al final lo que fue coger todo el software de IBM dedicado un poco a este mundo y crear un producto muy sólido y muy robusto que es en el que nosotros apalancamos nuestros proyectos. Al final, con nuestras capacidades de equipo, porque tenemos cerca de unas 50 personas dedicadas a esta línea de negocio, a lo que es el nivel de negocio, a nivel desarrollo, diseño, puesta en producción, mantenimiento y incluso hay una pequeña parte de BPO, BPM por debajo que también se atiende desde esa división de la compañía. La apuesta de GT va un poco en esa línea de tener una plataforma sólida, pero aparte con la experiencia del equipo, como os decía, y nuestras otras capacidades tecnológicas, Advanced Analytics, ciberseguridad, RPA, blockchain, podemos ir pegando y juntando todas estas piezas para contar una historia la que creemos que es realmente interesante para las marcas. Aquí esto es un ejemplo de, por ejemplo, cómo lo hacemos para un cliente del sector asegurador, que le hacemos una plataforma web y cubrimos todo el journey, o sea, desde el momento en que conectar con el cliente, tener que conocerle, o sea, al final, una vez tengamos el login, hay un paso previo, ¿no? de generar el growth o hacer que la gente se dé de alta en el portal, que también está dentro de este tipo de plataformas, pero una vez tenemos al cliente y ya le tenemos logado, ya la plataforma pues ya empieza le conoce de manera relevante, le manda contenidos segmentados, le hace cualquier tipo de recordatorios automatizados, pues se te caduca el seguro, te aumentamos la prima, bla, bla, bla. Luego contar la historia relevante para todas las audiencias. Y aquí va la parte de cómo lo publico, cómo lo hago llegar, el delivery y cómo hago que la gente de negocio pueda hacer estos contenidos de manera sencilla y sin esfuerzo. También la parte de facilitar la acción, es decir, la transacción es muy importante. De nada sirve tener una plataforma súper chula y que cuentes cosas, pero si al final el usuario no transacciona. Y transaccionar no solamente comprar, es entrar dentro, consultar, incluso hacer una queja, ¿por qué no? Descargarse la póliza, o sea, que ese activo digital que hemos puesto a disposición del cliente sea utilizado correctamente. Y a partir de ahí, pues crear la relación. Esto lo aplicamos, por ejemplo, es un caso típico de uso
en el sector asegurador. Y son plataformas ya que, bueno, que aunque no son tan conocidas a lo mejor como los CDPs o los RPs o los CRMs, pero ya digamos ya hay un mundo de soluciones, entre ellos la nuestra, en el cual se ve que son, por ejemplo, la que tenemos nosotros está en la parte de leadership. Son soluciones que ya cada vez más son más demandadas por las marcas y es un poco lo que queremos poner de relevancia en el mercado. Y al final, una vez planteado todo esto, pues muchas veces dice, bueno, ya tengo claro cómo es el consumidor ahora, que su experiencia digital tiene que ser relevante, que es mejor tener una plataforma que customizar y que se integre de manera sencilla con mi ecosistema digital, que me va a ayudar a tener más ingresos, que a conocer mejor a mi cliente, a ser más eficiente en todos los procesos de negocio, porque, por ejemplo, los portales te permiten que la parte de autogestión de tus clientes se dispare, con lo cual al final eso también es en productividad de la gente interna que se dedica a trabajar o a vender o a hacer lo que sea, van a poder hacer otro tipo de acciones y al final va a ser la parte va a ser más rentable. Entonces, ¿cómo lo enfocamos nosotros? Al final, cuando te sientas con un cliente, pues como hemos visto antes, ¿no? En función de qué impacto, o sea, hacemos una pequeña matriz y vemos cuál es el impacto tecnológico y en valor que puede tener y cuál es el enfoque actual que tiene la organización. Y lo clasificamos básicamente en si no tienes nada, que es un poco, oye, mira, te va a aportar mucho valor, pero al final sí que digamos que tienes que focalizarte mucho más en la parte de eficiencia en la gestión y empezar por el mundo de la transacción, el contenido, etcétera. Luego ya el siguiente paso es ser eficiente en la gestión. Pasamos del mundo del CMS, el e-commerce, etcétera, y luego ya estaríamos un poco en la parte de CDP y portals. Aquí estamos hablando de que el impacto tecnológico cada vez el esfuerzo es menor, pero el impacto en valores es mucho más alto. Y nuestra forma tradicional o cómo aconsejamos abordar este tipo de proyectos, pues es un enfoque muy tradicional. Hay un bloque, digamos, tecnológico, una parte de cómo podemos poner en marcha la solución, una parte de tecnología y una parte de negocio. Hay gente que, digamos, hacemos POCs, nos ponemos en marcha con los clientes con pequeños. No hace falta, digamos, digitalizarlo como siempre, ¿no? En cualquier proyecto, ni hacerlo todo a la vez, ni ponerlo todo en marcha, sino se puede, en función del estado de madurez que hemos visto antes y en función del valor que te puede aportar, pues podemos atacar un ámbito o en otro. Entonces, definimos un roadmap, un backlog, que esto también es un poco muy normal. Nos ponemos en contacto con el cliente. Esto al final, cuando hablamos con los clientes de plataformas, siempre nos da un poco de miedo, o a mí personalmente, de que se queden con el concepto que es un producto cerrado y que hace lo que hace y ya está. Al final esto es un poco, y en esto a lo mejor Salesforce sí que ha hecho un favor al mercado de que, bueno, de que las plataformas aportan su robustez y tienen sus funcionalidades con nada más salir de la caja y gozas de todas las actualizaciones que te hacen desde central y las tienes tú a cambio de pagar una licencia, pero luego hay todo un ecosistema de diseñadores, desarrolladores, tecnología, etcétera, que se puede poner alrededor de estas plataformas para que tu experiencia sea igual de singular o personalizada para tu marca como si hicieras un desarrollo desde cero. Entonces nos gusta hacer un equipo, digamos, de proyecto, nos sentamos con los diferentes stakeholders, lo presentamos y a partir de ahí definimos el roadmap y lo ponemos en marcha. Como os decía antes, pues somos cerca de 50 personas dedicadas a esta línea de negocio en la compañía. Y aquí, por ejemplo, y esto es anecdótico, esto es un ejemplo de un cliente que tenemos de seguros, ¿no? De qué módulos ha cogido dentro de la plataforma de Digital Experience, por la parte de personalización, la parte de búsqueda, dentro de este tipo de portales también de cómo se buscan los contenidos y cómo se hacen accesibles es muy importante, analítica, la gestión de contenido muy importante para la gente de negocio, creación de contenido, la parte de aplicaciones móviles, como os decía, al final lo que estamos haciendo en un sitio se puede ver en el otro, y seguridad. Y también tenemos pequeños widgets como formularios, del tiempo, etcétera, que también se suelen integrar. Entonces es un poco un ejemplo de cómo lo ponemos en marcha. Y nada, esto es básicamente sería todo el contenido para que quiera compartir con vosotros hoy. O sea, sí que me gustaría que se quedara un poco la idea de que hay un nuevo consumidor, un nuevo usuario que ya lo conocemos o que seguramente ya lo sabíamos y unos nuevos retos de negocio y que todo se basa mucho en la experiencia digital que pueden tener los clientes con nuestra marca, que utilizarla, capitalizarla es muy importante, pero además pasa porque sea personal, de confianza y que sea fácil de usar. Y en la
en contraposición al enfoque tradicional de algún desarrollo ad hoc, me enfrento a una web con todo lo que ya implica desarrollo desde cero, etcétera, o me cojo un WordPress y lo voy maqueando, pues ya hay unas plataformas que te pueden solucionar tanto lo que son los retos de contenido y de negocio y de analítica y conocimiento de optimización de negocio y también los retos tecnológicos. Al final son ecosistemas, pues aquí estamos hablando que en la factoría de HCL trabajan cerca de 250.000 personas, con lo cual, pues apificaciones, integraciones, cualquier tipo de historia que se nos ocurra. Por supuesto, esto puede ser totalmente en la nube, puede ser híbrido y en la nube, o sea, cualquier tipo de stack tecnológico que se nos pueda ocurrir se puede llevar a cabo. Y poquito más. Espero que os haya gustado y os parezca interesante este tipo de concepto. Desde ahí llevamos unos meses trabajando en este tipo de proyectos y está sonando muy bien en el mercado y nos están llegando ya casos de éxito, como os comentaba, y estamos muy contentos. Y cualquier cosa, pues quedamos a vuestra disposición. Os enviaremos la charla, la colgaremos en nuestras redes sociales o en nuestra web y, por supuesto, cualquier cosa que necesitéis tenéis mi contacto. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Preguntan por qué, si este camino lo realizan todas las organizaciones o no. Digo, bueno, esto realmente es un poco un resumen de muchísimas ideas. Al final el concepto es que, como os decía antes, que el concepto de Digital Experience no es un concepto nuevo, pero quizá lo que sí es nuevo es el concepto de la experiencia del cliente digital, lo que os decía, de que sea una experiencia de cliente sólida y no sea solamente de un activo digital solo, sino de varios o de la suma de todos ellos, por decirlo de una manera. Y al final, bueno, pues donde quieras estar tú a nivel estratégico y hasta donde te llegue un poco tu presupuesto. Entonces, te preguntas si es fácil de implementar. Fácil de implementar, a veces el concepto fácil de implementar, y si alguien te dice, ¿no? como en esta casa es una ruina, ¿no? Que le preguntaban siempre al técnico o al obrero que estaba yo, ¿cuánto quedan? Y siempre decía 2 semanas, ¿no? Pues es un poco, a ver, es mucho más fácil de implementar o es más eficiente que un desarrollo ad hoc, por decirlo de una manera, pero sí que requiere de ciertas integraciones y depende también un poco de, como decíamos ahí, ¿no? Del mix entre quién hay en el otro lado, si hay un departamento de TI potente, si hay un departamento de TI que a lo mejor le tienes que ayudar, o si ese departamento de TI ya tiene unas especificaciones cerradas y nos tenemos que adaptar más o menos. Pero bueno, como decíamos ahí al final, una estadística que tenemos ahí compartida con los compañeros de HCL, que al final estamos hablando de cerca de un ahorro de tiempo de un 70%. Si se utiliza más para B2B que para B2C. De hecho, va a ser como los malos políticos, las dos. O sea, muchas veces las empresas tienen mucho sentido atacar. O sea, cuando tú montas tu experiencia digital no deja de ser un poco como una especie de brand story de tu marca, ¿no? Al final es un poco cómo cuentas las cosas, cómo las haces llegar y cómo las haces llegar a toda la gente que interacciona contigo. Entonces, al final sí que es importante que haya una experiencia sólida en todos los activos y muchas veces cuando contamos los proyectos, al final sí que hay una parte, digamos, de B2C, que es por donde suele empezar todo el mundo, ¿no? Pues tenemos casos de travel, ¿no? Donde yo quiero una web de reservas o yo quiero que cuando haga login se vea, el cliente pues vea sus billetes, se los descargue, vea sus últimos vuelos, etcétera. Pero también al final, ¿por qué no el mismo cliente, por qué no montamos un portal para los agentes de viajes que venden mi producto? Y ahí, aparte de contenidos, incidencias, bla, 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 podemos poner un pequeño programa de incentivos, ya tenemos otra derivada. Y ¿por qué no hacemos un portal del empleado? ¿Por qué no todo lo que estamos haciendo, que hay, por ejemplo, mi compañero Carlos Cabañas, que es súper experto y siempre hace un montón de iniciativas en ese aspecto, pues siempre nos gusta jugar a, oye, ¿qué podemos meter en este tipo de portales y qué tipo de contenidos? Pues al final pues podemos hablar desde las descargas de las nóminas hasta poder hacer un sistema de voice of the employee, o podemos hacer cualquier tipo de iniciativas.
Finalmente, la estructura de, de estos proyectos es, suele ser una implementación, parametrización del sistema. Y luego ya hay voluntad del cliente. Está, por lo típico, la licencia de la plataforma y como... Me han preguntado por la estructura de cosas, perdona. Una licencia y luego aparte, pues si el cliente quiere o no, pues le podemos hacer todo un sistema alrededor de managed services que va desde el tecnológico, al final hay unos SLAs que cumplir, unas incidencias, etcétera, que pueden surgir, o también, pero siendo una plataforma, lógicamente casi van más por resolución de dudas, etcétera, del cliente. Y luego también la parte, hay managed services de negocio, o sea, desde mi departamento tenemos perfiles muy de negocio que les puede ayudar a la gente a diseñar los journeys, a analizar las métricas, oye, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Por qué no ponemos en marcha esta cosa en vez de la otra? O también unos managed services de Advanced Analytics. Al final, todo esto, como genera data y genera mucha data, tú tienes un activo digital que no solamente está dando relación al cliente, sino que está generando data que tú puedes capitalizar, que eso ya daría para hablar de otro libro entero. Entonces, al final, ese tipo de estructura de implementación, mantenimiento tecnológico, mantenimiento de negocio, es un poco como lo solemos plantear. Ya, bueno, la última por el tiempo. Sectores, como decíamos antes, mucho seguro, mucha organización pública, bancos, telco, donde aquí cualquier sector donde el servicio autogestionado tenga valor. Cuando alguien, digamos, en un retail puro y duro, a veces pues el solapamiento con las bondades de un e-commerce, por ejemplo, a lo mejor pues de que te puede servir. Es decir, al final es un poco, depende cuál sea el enfoque de tu relación con el cliente, que es un poco de lo que estamos hablando todo el rato, pero básicamente un poco todo ese tipo de iniciativas suele bien. Dicho esto, podemos hablar con una empresa de retail y hacerle un portal para sus empleados o sus distribuidores o el portal de transparencia. Por ejemplo, nosotros en empresas de turismo, en hoteles especialmente, tenemos un producto que le hemos llamado portal de transparencia de proveedores, que básicamente es en vez de llamar a tu departamento de contabilidad de cómo está mi factura, me la has devuelto, cuándo es el pago, etcétera, pues al final eso tú entras en un portal, te logas con tu clave de distribuidor o proveedor y ves todo el histórico y ves todo. Entonces, al final, una empresa de retail o de restauración, pues a lo mejor no es tan importante de momento o como depende de cómo lo tengan planteado para el B2C, pero dentro del B2B y el B2B o el mundo de la franquicia también, ahí hay un montón de cosas por explotar. O sea, si tú tienes una marca con 300 puntos de venta franquiciados y cada uno de su padre y su madre, yo que he trabajado mucho con franquicias, pues tienes a 12 area managers dando vueltas por España, atendiendo, tal. Entonces, ¿por qué no digitalizar toda esa parte? ¿Por qué no hacer que un franquiciado vea el local o reciba las últimas mejoras a través de un portal del franquiciado? Un poquito, o sea, al final se trata como cualquier experiencia digital o desarrollo digital, encontrar un pain concreto en el que la tecnología tenga sentido y aplicarlo. Pues por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a los que habéis asistido. Y nada, y esperamos vernos en la próxima. Muchísimas gracias por todo.